última parte de ese canto me gusta mucho. Dice, toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad. Necesitamos la verdad de Dios en nuestros corazones. De tu espíritu, llénanos de tu espíritu y los dones y de toda santidad, ¿verdad? Una letra muy hermosa. Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos a continuar con el libro de Esther. Y esta vez vamos a ir al capítulo 4 del libro de Esther. Esther capítulo 4. Y vamos a orar antes para pedirle al Señor que bendiga su palabra en nuestras vidas, ¿verdad? Oremos. Señor nuestro Padre celestial, te alabamos y te damos gracias por estar aquí en tu casa, Señor, en este lugar, reunidos en tu santo nombre, Señor, para adorarte, bendecirte y ahora escuchar tu palabra. Bendito Padre, abre nuestra mente, nuestro corazón, para recibir tu palabra en esta mañana y no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer el capítulo 4 del libro de Esther para... Dice así la palabra de Dios. Luego supo Mardoqueo todo lo que se había hecho. Rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza. Era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría por los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrara a Esther y se lo declarase. Y él le encargara, gracias, mi hermano, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra al patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier judío,
Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. Noche y día yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, en esta mañana. Cuando nosotros leemos o escuchamos la biografía de hombres y mujeres que lo han dejado todo, lo han arriesgado todo por otra persona o por una causa noble, por una causa correcta, una causa justa, y lo arriesga todo, ¿verdad? En esos momentos decisivos sentimos admiración por esas personas y algo en nosotros se conmueve, ¿verdad? Y nosotros estamos llenos de ejemplos de momentos decisivos, momentos donde, donde usted tiene que tomar decisiones, ¿verdad? Decisivas. Podemos citar muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando a mí me conmueve cuando leo o veo las historias de los primeros cristianos perseguidos por el Imperio Romano. ¿Cómo morían ellos en las manos de los romanos, en las llamas, ¿verdad? Los quemaban, se enfrentaban a leones hambrientos, ¿verdad? Eran terribles, esos romanos dejaban a los leones sin comer días para que cuando tuvieran que tiraban a los romanos al circo, ¿verdad? Romano, imagínate unos leones hambrientos, ¿qué iban a hacer con? Entonces, esas historias a mí me conmueven. ¿Y cómo morían ellos alabando a Dios en ese momento, cantando, muchos de ellos, ¿verdad? Y alabando al Señor. Podemos citar miles de ejemplos más, hermanos, en la historia del cristianismo. Y por supuesto, el más grande y conmovedor acto de sacrificio es el de nuestro Señor Jesucristo, al morir por pecadores como nosotros en esa cruenta cruz, una cruz terrible, una muerte horrible, espantosa y humillante, ¿verdad? Pero lo hizo por nosotros. La semana pasada nosotros vimos en el capítulo 3 que el edicto del rey, en el cual se sentenciaba a morir a todos los judíos del imperio, ya se había dado y se había puesto fecha, ¿verdad? En la fecha que se haría eso. Y ese edicto ya andaba por todo el imperio. Ese edicto era irrevocable, o sea, estaban condenados a morir. Sin embargo, en el palacio del rey sabemos que había una joven judía, ya casi por 5 años de vivir ahí en el palacio, ya había sido coronada. Nosotros sabemos quién es. Pero Amán se había dado cuenta del secreto de que ellos eran judíos cuando Mardoqueo se negó a inclinarse. ¿Recuerdan la semana pasada? Él se negó a inclinarse ante Amán.
¿verdad? Y eso lo enfureció. En ese momento Amán decide resolver aquella vieja disputa familiar. Recuerden que les hablé de esa disputa entre Agag, la descendencia de Amán, ¿verdad? Y los judíos, ¿verdad? Entonces Amán dice, bueno, aquí es el momento de vengarme de esta gente. No solo quería Mardoqueo, sino que quería todos los judíos, desaparecerlos del mapa. Ahora, como vimos al inicio, hermanos, de este libro, este libro no menciona el nombre de Dios por ningún lado, pero tampoco menciona el nombre de Satanás por ningún lado. Pero nosotros sabemos que están involucrados ambos, ¿verdad? Ambos están involucrados en el libro. Y este es solo, como vimos la semana pasada, un ataque más de Satanás contra el pueblo de Dios. Un intento más del enemigo de acabar con la promesa de la venida del Mesías prometido, ¿verdad? Desde el inicio ha intentado matar y destruir el plan de Dios. Y en este punto de la historia, hermanos, de la redención, la atención se va a centrar de repente en esa niña, en esa muchachita huérfana que se convirtió en la reina del imperio. Entonces, da la casualidad, hermanos, de que esta niña se ganó el corazón del rey y era judía. Era también prima de Mardoqueo, quien por casualidad, recuerdan, trabajaba en las oficinas administrativas del rey. Y debido a la posición que él tenía, logró escuchar por casualidad de un complot para asesinar al rey. Y por esas casualidades de la vida, Mardoqueo se lo contó a Esther, quien se lo dijo al rey, y esto le salvó la vida. Qué montón de casualidades, ¿verdad? Qué montón de casualidades, dirían algunos. Pero no, hermanos. Estas no son casualidades. No son casualidades. De hecho, no existen las casualidades, no existen las coincidencias que estamos muy acostumbrados. Mira, qué coincidencia, ¿verdad? Pasó esto, o qué casualidad, pasó esto y el otro. ¿Ah? No existe eso. Aunque así ven muchos las cosas que pasan en este mundo desde este lado del cielo, todo es casualidad, todo es azar, ¿verdad? Hasta la creación del mundo es al azar, ¿verdad? Así lo ve el mundo. Las casualidades o coincidencias son los actos providenciales de Dios, quien muchas veces prefiere actuar desde atrás. El Señor en todo está actuando, ¿verdad? En todo tiempo, en todo momento. Ya sea para, en este caso de Esther, para arriesgar la corona o su propia reputación, ¿verdad? Ella estaba muy cómoda, o su fortuna, o su comodidad personal, y tal vez incluso su vida. No hay coincidencia, no hay casualidad en este caso. Como vimos anteriormente en el libro, hermanos, de Esther, podemos verlo como una obra de teatro, ¿verdad? Y vamos a ver 4 escenas que se nos dan en este capítulo 4. Imagínense ahí el teatro, ¿verdad? Y la primera escena la vemos en la respuesta de Mardoqueo, versículo 1. Versículo 1. Dice,
Luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Aquí vemos ahora a Mardoqueo identificándose abiertamente con el pueblo judío. Recuerdan que al principio él negaba y le dijo a su prima Esther que negara también que eran judíos. Pero aquí lo vemos abiertamente identificándose con el pueblo judío, que estaba sentenciado a una muerte terrible, a una muerte segura, a la destrucción. Lo vemos fuera de la puerta aquí a Mardoqueo, del rey, llorando, dice la palabra de Dios, literalmente a gritos fuertes y amargos. Ya me imagino el clamor, ¿verdad? Imaginémonos un hombre gritando ahí por las calles, llorando y clamando. En nuestra cultura eso a nosotros nos parecería una locura. ¿Qué le pasa a ese señor? ¿Verdad? ¿Qué le pasa a ese hombre? Porque en nuestra cultura occidental solemos disimular nosotros el dolor, el duelo, nuestras lágrimas, con pañuelos, con velos, ¿verdad? Las mujeres se ponen velos o lentes de sol, ¿verdad? Para que no vean que los ojos están rojos de llorar, ¿verdad? Todo eso lo disimulamos por este lado del mundo. Pero en el Medio Oriente, hermanos, no es así. La cultura en el Medio Oriente no es así. Tal vez usted haya visto en las noticias cómo ellos gritan y lloran mientras la gente lleva un ataúd de un ser querido. Y ellos no disimulan, ¿verdad?, su dolor. Ellos gritan y lloran, y así es esa cultura. Bueno, eso es lo que está sucediendo aquí con Mardoqueo. Mardoqueo no se contiene. Dice la Biblia que viste ropa oscura y áspera de pelo de cabra para demostrar y manifestar su dolor. Ahora está vestido de cilicio, se espolvorea, se echa polvo en la cabeza, en la barba, con ceniza, llora y se lamenta fuera de los muros del palacio. Recuerdan en Esdras, que Esdras hasta se arrancaba, dice, los pelos de la barba cuando él estaba, ¿verdad?, en angustia. Bueno, esta era la costumbre judía para hacer duelo y mostrar arrepentimiento o dolor. De veras, lo manifestaban cuando ellos se arrepentían o estaban dolidos por algo, y todavía esa cultura lo muestra sus sentimientos de esa forma. Nosotros no. Nosotros solemos ocultar nuestro dolor muchas veces. ¿Cómo estás? Pura vida, bien. Y tal vez por dentro estamos llorando. Ahora, tal vez hasta aquí no estemos convencidos de que Mardoqueo está poniéndose a cuentas con Dios al verlo hacer esto. Tal vez solo está muy triste y molesto, con razón, por supuesto que podía estar molesto. Y no solo él, leamos el versículo 3. Dice: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza eran la cama de muchos. La única otra ocasión en la Biblia hebrea donde encontramos estos tres verbos es en el libro del profeta Joel, capítulo 2, 12, por si alguno lo quiere buscar, donde Joel invita al pueblo de Israel a convertirse a Jehová con todo corazón, con ayuno, lloro y lamento, ¿verdad? Esa era la forma de ellos. En otras palabras, Mardoqueo, hermanos, aquí está encabezando también un avivamiento nacional.
llamando al pueblo de Dios a volver a Dios, a volver a Jehová y a entregarse a su misericordia soberana, ¿verdad? Él está encabezando ese movimiento, ok, ayunen, etcétera, ¿verdad? De ayuno. Por otro lado, Esther no ha llegado a la misma, hasta aquí no ha llegado a la misma determinación de Mardoqueo, todavía no ha llegado a ese punto. Y entonces en el segundo acto vamos a ver a la indecisión de Esther. No estaba decidida todavía. Cuando ella se entera, dice la narración bíblica, de que Mardoqueo está vestido de cilicio y lleno de ceniza, le envía a Mardoqueo un traje nuevo, una ropa nueva, y le pide que se cambie. Ya leímos esto. Cuando él se niega, en el versículo 5, leemos que Esther le pide al eunuco que tenía a cargo ella a su servicio, que averiguara de qué se trataba todo ese alboroto que estaba haciendo Mardoqueo. Tengamos en cuenta, hermanos, que todavía, que ella está prácticamente aislada en sus aposentos en el palacio y no se da cuenta de la noticia. Otros miembros de su personal le han comunicado que Mardoqueo estaba afuera llorando y ella no sabe por qué, no sabía por qué estaba llorando. Y es muy posible que tampoco supiera sobre el edicto del rey. Entonces envía a Atac, un asistente, un eunuco asistente, para que fuera a investigar qué le pasaba a Mardoqueo. Poco tiempo después dice que regresa con la noticia sorprendente de que el pueblo judío va a ser aniquilado por orden de su esposo y Amán, su primer ministro, por orden de ellos dos. Pero además, este ataque le entrega a Esther una petición de Mardoqueo, que lo vemos en el versículo 8, ¿verdad? Leamos el versículo 8. Dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido, distribuido entre los pueblos en toda la provincia de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey en nada le beneficia esto, ¿verdad? No, pero en el versículo, sí, dice que fuese el rey a suplicarle, a interceder delante de él por su pueblo. Le manda, en su nota le manda Mardoqueo a Ruth que vaya, perdón, es que estoy en el versículo 3, sí, versículo 8. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase Esther y se lo declarase. Y aquí está la petición, y le entregara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo, por su pueblo. Esther, por favor, hable con el rey. Imagínense aquí, hermanos, lo que pensó Esther. Hasta este momento, nadie sabía que ella era judía, que ella pertenecía a ese pueblo que va a ser exterminado. Ella ha guardado el secreto tal como se lo dijo Mardoqueo. Y no quiere revelar ese secreto. No quería. No le convenía. Además, piensa que Mardoqueo se le han olvidado un par de cosas. Primero, aquí había un problema legal. Versículo 11. Dice, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey
sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey en 30 días, estos 30 días, o sea, un mes que el rey no la llamaba. Recuerden que ese rey tenía un harén, ¿verdad? Y él llamaba a la muchacha que él quería, le gustaba, ¿verdad? Y a Esther tenía 30 días de no llamarla. Entonces, había un problema legal, nadie podía entrar a la presencia del rey. Y el segundo problema era esto, lo que vimos, un problema personal. Dice, yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Algunos comentaristas piensan que esto significa que el interés físico del rey Asuero en Esther estaba disminuyendo. Ya no le gustaba, ya no le emocionaba tanto, ¿verdad? A pesar de la belleza de Esther, pero recuerden, esto era más físico que otras cosas. En otras palabras, Esther piensa que ese momento para pedirle algo al rey no podría ser el peor momento. Ya el rey ni siquiera la quería ver durante muchos días. Ahora Esther entonces la vemos en un problema. Si se queda callada, como dijo Mardoqueo, el edicto se iba a llevar a cabo, iba a seguir adelante y seguramente alguien le iba a delatar de que ella era judía. Pero si iba el rey, como le había mandado Mardoqueo, Esther no solo estaría pidiendo ayuda para su pueblo, sino que también iba a descubrirle al rey su engaño, de que ella no era una judía, no era una persa. Recuerden que el rey pensaba que ella era persa, no judía. Pero ahora se daría cuenta de todo, ¿verdad? Y por supuesto se iba a sentir el rey muy mal de haber sido engañado y de haber ordenado aún la muerte de un pueblo al que pertenecía su propia reina. Pero sabemos que este rey Asuero no es del tipo de personas que va a aceptar sus errores, ni el tipo de persona que se va a dejar humillar y avergonzar públicamente. Y tenemos el ejemplo de lo que pasó con su ex esposa Vasti, ¿verdad? Simplemente la destronó. Pero había otro problema con ese plan que solemos pasar por alto. Para tener una cita con el rey, primero había que hablar también con el comandante supremo. Debía llamar a su oficina para pedir, para que le diera la hora según de hablar con el rey. Pero ¿quién era ese comandante supremo? Era Amán. Y ella obviamente no pudo acudir a él para tener acceso al trono, no podía. Y como vimos, el rey tampoco está muy interesado en volver a verla. Es todo un drama esto, hermanos. Humanamente hablando, es todo un drama, ¿verdad? Como igual que los dramas que a veces se nos presentan a nosotros en la vida, ¿verdad? En nuestras vidas. Por todo esto, entonces, la reina decide no hacer nada. Pero Mardoqueo, previendo que Esther iba a actuar de esa manera, está preparando una respuesta para Esther. Cuando el eunuco regresa con la decisión de ella de no involucrarse, Mardoqueo la confronta con tres declaraciones decisivas. O sea, ella va a tener que tomar una decisión en su vida.
De hecho, hermanos, este es uno de los mejores discursos en la historia de la humanidad que sirve para desafiarnos a todos los creyentes hasta el día de hoy. Vayamos al versículo 13. Dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiera a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Aquí vemos entonces el desafío número 1 para Esther. No escaparás aunque estés en el palacio. En otras palabras, Esther, ni siquiera sueñes que vas a estar a salvo en el palacio mientras los judíos son masacrados en todas las provincias. No, ni lo sueñe. No podrás esconderte detrás de las cortinas del palacio, y tampoco podrás esconderte detrás de tu corona. Tampoco tendrás una oportunidad de sobrevivir. Usted no va a sobrevivir, le dice, en otras palabras, Mardoqueo. El secreto de su nacionalidad saldrá a la luz. Si los judíos mueren, también usted morirá. Tú morirás. Entonces ahí está el desafío, ¿verdad? Número 1. ¿Recuerdan en el capítulo 2, hermanos, que se mencionan los dos nombres de Esther? ¿Cómo se llamaban? ¿Recuerdan cuál era uno de los nombres de Esther? Adasa. Adasa. Ese era el nombre hebreo. Adasa era su nombre judío, y Esther era su nombre persa. En este momento decisivo de su vida, tiene que tomar esa decisión. Ella tiene que identificarse con alguno de estos dos nombres. ¿Con cuál nombre se identificaría? ¿Con el hebreo o con el persa? ¿Adasa o Esther? Y hermanos, aquí creo que todos nosotros tenemos dos nombres. No, si usted lo piensa bien, ¿verdad? Uno es nuestro nombre de pila: Isaac, Roberto. Pero el otro, segundo nombre, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cristiano, cristiana. Pablo Cristiano González, ¿verdad? Sería el nombre de Pablo. Tracy Cristiana Arias. Roberto Cristiano Venegas. Dos nombres. Y pienso que muchos de nuestros momentos decisivos, hermanos, tienen que ver con el nombre que elegimos usar en el momento en que estamos. Por ejemplo, con nuestros amigos. Cuando estamos con los amigos, ojalá no cristianos, ¿verdad? Los amigos, ahí, ¿con cuál nombre usted se identifica cuando está con ellos? Sí, yo soy David, cristiano. No, yo soy David. ¿Con cuál nombre se identifica? Cuando nos llenamos de orgullo, hermanos, ¿con qué nombre nos estamos identificando? Y así, hermanos, en cada situación, ¿con cuál nombre usted se identifica en el mundo? Mardoqueo le está diciendo a Esther que se identifique y actúe en virtud de su relación con el pueblo de Dios. Esther, usted es judía. Claro, al principio no se lo dijo, pero aquí había pasado algo en el corazón de Mardoqueo. Ahora veamos el siguiente incentivo o desafío para Esther.
le dice, no podrás borrar la promesa de Dios, versículo 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, dice, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Veamos, observen que Esther no es la única que vive en este momento decisivo en su vida. Mardoqueo está diciendo que ha decidido poner su confianza en las manos de Dios. Él, Mardoqueo, dice que el respiro y la liberación vendrán de algún lugar, dice. Él no sabía lo que Dios estaba planeando, por supuesto, pero ha decidido aquí Mardoqueo mantenerse firme en su fe, confiando en la providencia y en la protección del Dios bueno y todopoderoso. Lo que muchas veces tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Ponernos en sus manos y confiar solamente. Es como aquel judío en la Segunda Guerra Mundial que mientras se escondía de los nazis, escribió en la pared de un sótano en Alemania. Vean lo que escribió este judío, interesantísimo. Creo en el sol, incluso cuando no brilla. Y sigue, creo en Dios, incluso cuando está en silencio. ¿Verdad? Muchas veces tenemos que confiar de esa forma, ¿verdad? No lo vemos, no lo sentimos, pero está ahí. Ya sea que Esther ayude o no ayude, le dice Mardoqueo, liberación y respiro vendrán seguramente de la mano de Dios. Va a venir de algún lado. Luego Mardoqueo lanza una amenaza un poco no muy sutil. Esther le dice, no puedes escapar en el palacio, no puedes borrar la promesa de Dios. Y el último desafío que le manda es, y pienso que es el más efectivo de los tres en este momento decisivo para ella, es este. No debes evitar tu responsabilidad. No puedes ignorar tu responsabilidad. Estas famosas palabras de Mardoqueo están grabadas en la última parte del versículo 14. Y quién sabe, le dice, si para esta hora ha llegado al reino. O sea, si Dios te puso ahí para esto. En otras palabras, Esther, usted debe darse cuenta de que esto es obra de Dios, todo es obra de Dios. Él te puso donde estás en estos momentos para salvar al pueblo de Dios. Hermanos, creo que este es el mayor incentivo para todos nosotros para servir a Dios hasta el día de hoy. Aquí no se trataba del miedo a la muerte, ni se trataba de enfrentar el juicio de Dios. Se trata más bien de participar en el plan de Dios y los propósitos de Dios para su gloria. ¿Cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? ¿Por qué estamos hasta este momento aquí? ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Por qué estamos pasando X situación? La providencia de Dios, hermanos, no solo requiere nuestra entrega. La providencia de Dios nos invita a participar de su plan. Esta es la parte emocionante de la misteriosa relación, hermanos, que existe entre la voluntad de Dios y la obediencia de sus hijos. La responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque el mismo Señor que dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
¿verdad? ¿Quién está haciéndolo todo? Él. Todo. Edificaré mi iglesia y nada podrá impedir el avance de la iglesia, ni las puertas del Hades. Fue el mismo Señor que le dijo a sus discípulos en sus últimas palabras, antes de ascender al Padre Celestial: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar lo que los he mandado. Ven aquí, hermanos, la tensión que hay entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios no va a venir aquí a enseñar en la clase de escuela dominical, no, le ha dado la responsabilidad a Ricardo en este momento. Dios no va a poner dinero en la ofrenda para la iglesia, es usted que generosamente y con alegría debe dar a su iglesia. ¿Cuánto va a dar? Usted lo determina. No va a organizar el Señor el grupo de jóvenes. No, a Sergio le va a tocar eso. Y no va a preparar el sermón. Pregunto, hermanos, ¿usted vive con ese sentido de propósito divino? ¿Usted tiene una responsabilidad ante Dios, ante ese Dios soberano? ¿Usted tiene una responsabilidad? ¿Que Dios lo usará a usted? ¿Que Dios tiene algo en su mente para usted? Puede ser en su casa, atendiendo su hogar, o en un aula llena de niños, como un maestro, o en un trabajo de construcción, o en su casa con un teletrabajo. Dios tiene un plan en su vida. Y quién sabe, dice Mardoqueo, si para esta hora ha llegado al reino. Y quién sabe si Dios te tiene ahí con un propósito, con un plan. En esta situación en que está usted viviendo ahora, Esther debía ver el propósito de Dios en su vida, igualmente nosotros, hermanos. Que hubiera habido un concurso de belleza y que el rey la eligiera por encima de otras muchachas bonitas que habían en ese momento, y la eligiera como reina. Nada de eso fue por coincidencia o por casualidad. Todo estaba en el plan soberano de Dios. Y esta era una hora decisiva para Esther. Ella tenía que tomar una decisión: o hablaba al rey o moría, pero no podía callar, no podía callar. La última escena de este capítulo nos va a dejar sin aire, hermanos. Y es la afirmación de Esther. Esther responde y acepta el desafío de Mardoqueo, y va a hacer 3 cosas muy importantes para todo cristiano. Primero, ella va a convocar a los judíos a ayunar. Versículo 16, leámoslos. Versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también lo haré con mis doncellas. Pero lo primero es, los convoca a ayunar. Esther está aplicando aquí las palabras otra vez del profeta Joel, cuando dice: tocad trompeta, dice Joel, en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. En segundo lugar, ella declara su identidad. Aquí ya se declara judía.
Yo también, dice en el versículo 16, ayunaré con mis doncellas igualmente. En otras palabras, ahora, estamos juntos en esto. Mardoqueo y todos los judíos ayunando, y yo también. Y en tercer lugar, ella se rinde a la voluntad de Dios. Dice el final del versículo 16, entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. O sea, que pase lo que pase, aquí voy a entrar a ver al rey. Y si perezco, si muero, que muera. Y este fue su momento decisivo, hermanos. Un momento decisivo. Ella ha pasado aquí ya del miedo a la fe, de la duda a la determinación, de la preocupación por su propia comodidad y seguridad a la preocupación por la salvación de su pueblo. Todo un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Esther ha llegado a reconocer, como un autor lo dijo muy bien, escuchen esta frase que dijo este autor: no hay seguridad en una vida significativa y no hay importancia en una vida segura. Importante esa frase. Conclusión, hermanos, para concluir el mensaje, hay momentos decisivos en nuestra vida. Hay momentos en que usted y yo tenemos que tomar decisiones fuertes y decisivas. Momentos, hermanos, que van a determinar nuestras vidas más de lo que pensamos. Pensando, por ejemplo, en un muchacho cuando entra a la universidad, ¿qué voy a estudiar? Eso es un momento decisivo, porque de esa decisión depende un montón de cosas, ¿verdad? Lo que va a trabajar en el futuro. O con quién me casaré, ¿verdad? Esa es otra pregunta. Usted se casa con un buen muchacho cristiano, temeroso de Dios, posiblemente le va a ir muy bien. De lo contrario, posiblemente no le vaya muy bien. Esos momentos decisivos son pequeños pasitos de obediencia en los que actuamos como los discípulos de Cristo que queremos llegar a ser. Nosotros vamos a tomar pequeños pasitos de obediencia en ese momento. Mañana será un momento decisivo para cada uno de nosotros cuando usted va a decidir si lee la Biblia o no. Usted va a tomar ese momento decisivo. O se pone a ver televisión, o se pone a ver el teléfono, o se pone a leer la Biblia. Es un momento que usted tiene que tomar una decisión. Mañana quizás usted tendrá que tomar una decisión de si inclinará su cabeza y orará en el comedor de su colegio, o su trabajo, o el restaurante donde va a comer. Son pequeños pasitos de obediencia. Recuerdo cuando yo les he contado a algunos, ¿verdad? Cuando muy iniciando yo como cristiano, yo tenía un grupo de compañeros terribles, ¿verdad? Del mundo, y yo decía, debo orar, voy a inclinar mi cabeza y orar aquí, donde todos estos bandidos me están viendo. ¿Qué hago? ¿Qué hago, verdad? A muchos jóvenes cristianos les da vergüenza inclinar su rostro
y orar en su comedor, en el comedor del colegio. Son momentos decisivos, hermanos. ¿Qué va a hacer? ¿Avergonzarse de Dios? ¿Avergonzarse de su segundo nombre cristiano? Mis hermanos, los momentos decisivos son pequeños y sencillos pasos de obediencia en los que usted da o no da honor a su nombre como cristiano y honra el nombre de su Señor Jesucristo. Me robo esto, ¿no? O sea, un montón de decisiones que usted hoy o mañana tendrá que tomar, momentos decisivos. Y en segundo lugar, esos momentos decisivos, hermanos, son esos pequeños pasos de fe en los que usted confía en Dios como Él realmente merece que confiemos en Él. Un autor dijo, Esther pasó de ser una reina de belleza a convertirse en una creyente. Esther pasó de ser un símbolo sexual, una bella reina nada más, a ser una intercesora apasionada por el pueblo de Dios. Esther pasó de vivir la ajetreada vida en el harén del rey a involucrarse en esta aventura de alto riesgo al hablar e identificarse con el pueblo de Dios. Momentos decisivos en la vida de Esther. Usted y yo tenemos muchos momentos decisivos, hermanos. Ella necesitaba vivir así, dice el autor, y Dios también merecía la confianza de ella, y Dios merece la confianza de nosotros. Entonces, hermanos, deje que el mundo grite sus modas y modismos, deje que el mundo ruja con sus filosofías y modas, y escuchemos y obedezcamos siempre la voz de nuestro Dios, quien merece toda nuestra confianza. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos, porque Él es fiel. Nuestro Dios es fiel y verdadero. Oremos, hermanos. Amadísimo Señor y Padre, gracias por siempre te damos porque tenemos un tesoro en nuestras manos que es tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es perfecta, Señor. Es el mejor consejo que tenemos en este mundo. Y cuando vemos, Señor, estos pasajes, estos capítulos en la vida de Esther, Señor, encontramos bellezas, encontramos decisiones en la vida que todos tenemos que tomar, Señor, de confiar en ti, Señor, en los momentos decisivos nunca te neguemos, Señor, nunca neguemos nuestro nombre cristiano, Señor, cristiana. Gracias, Señor, por tu palabra y quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.